En esta clase vamos a continuar con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden y nuevamente vamos a considerar el sistema masa-resorte, pero ahora consideraremos que la masa y el resorte se encuentran en un medio que está ofreciendo una fuerza de resistencia al movimiento de la masa. En este caso, este tipo de problemas aparecen en muchas aplicaciones de la mecánica, en la que, por ejemplo, tenemos un amortiguador junto con una masa que están en un medio, por ejemplo, aceite, que sería un medio viscoso, o pudiera ser que tuviéramos un resorte, que es un amortiguador que forma parte de las bases de los edificios, y que estén en un medio que esté ofreciendo una resistencia al movimiento. Bueno, como esas, hay muchísimas otras aplicaciones en donde aparecen este tipo de movimientos. Entonces, vamos a considerar otra vez a una barra fija y vamos a considerar que allí se encuentra un resorte, el sistema masa-resorte, que ya sabemos que tiene una cierta longitud L, y que en ese resorte nosotros vamos a disponer a una masa. Esa masa va a hacer que el resorte se estire y que vuelvan a quedar otra vez quietos. ¿Vean? Ahí está la masa con el resorte. Al principio decíamos que este resorte tenía una longitud L, y una vez que le hemos colocado la masa, ocurre un estiramiento del resorte, y esa elongación se le denomina o le vamos a denotar por S. ¿Está bien? Y entonces, una vez que se ha llegado a este nuevo equilibrio, obtenemos precisamente la posición de equilibrio, que nos va a decir que ya la masa junto con el resorte se encuentran en una posición equilibrada. Bueno, entonces, a partir de aquí es cuando todo empieza. La diferencia con el caso anterior que ya revisamos es que ahora esta masa y el resorte se encuentran en un medio que está ofreciendo una resistencia al movimiento. Bueno, entonces, decíamos, a partir de aquí todo empieza. Vamos a tomar, entonces, con fines de ilustración, a la barra fija, y vamos a suponer que tomamos a esta masa y la vamos a jalar hacia abajo, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que este resorte se estire un poco más, la jalamos hacia abajo y tendríamos aquí a la masa, ¿verdad? Entonces, aquí al principio decíamos, esta longitud era la longitud original del resorte, que es L. Una vez que alcanzó la posición de equilibrio, tenemos que esta longitud es S. A partir de esta posición de equilibrio es cuando todo empieza. La distancia que hay de la posición de equilibrio hasta donde se encuentra la masa ahora, esta distancia de aquí hasta acá, le vamos a denotar por X de t. ¿Qué es lo que nos va a decir X de t? X de t dice cuál va a ser la distancia o la posición de la masa con respecto a esta posición de equilibrio. ¿Está bien? Ya habíamos convenido en que cuando nos dirigimos hacia abajo, ¿ya?, la dirección va a ser positiva, y cuando nos dirigimos hacia arriba, la dirección será negativa, ¿verdad? A partir de esa posición de equilibrio. Bueno, entonces, vamos a hacer un análisis para que podamos encontrar un modelo matemático que nos permita determinar cuál va a ser X de t para todo tiempo. ¿Está bien? ¿Quién es X de t para todo tiempo? Para ello, vamos a ocupar dos leyes. Recordemos que ocupamos la ley de Hooke. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Hooke? Nos dice que hay una fuerza restauradora del resorte que es proporcional, le vamos a llamar K a la constante de proporcionalidad, es proporcional a la elongación del resorte. Le vamos a llamar P. ¿Está bien? Esa fuerza restauradora
del resorte es igual a K por P, donde K es la constante del resorte y P es la elongación del resorte, es decir, lo que se estira a partir de que nosotros le coloquemos alguna masa que haga que precisamente el resorte se estire. Bueno, entonces, esa es la ley de Hooke. Hay otra ley que vamos a ocupar, ¿ya? Que es la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que es lo que nos dice que si tenemos un objeto, entonces podemos determinar la suma de todas las fuerzas que estén actuando sobre ese objeto, ¿ya? Toda la suma de las fuerzas que estén actuando sobre ese objeto. Vamos a poner una suma para ir desde 1 hasta algún cierto valor n, que será finito. Esa va a ser igual a la masa de ese objeto por la aceleración de ese objeto. ¿Está bien? Vamos a ocupar estas dos leyes para poder determinar el modelo matemático que nos va a ayudar a encontrar a x de t para todo t. Bien. Entonces, vamos a primero analizar el caso en que tenemos la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, ¿ya?, que es esta, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, en la posición de equilibrio, tendríamos que, vamos a sumar todas las fuerzas que estén actuando sobre este objeto. Este objeto, que en este caso es nuestra masa. ¿Está bien? Este objeto es la masa. Nos preguntamos, ¿cuáles son todas las fuerzas que estén actuando sobre ese objeto cuando está en esa disposición, que es la posición de equilibrio? Bueno, sumamos todas las fuerzas. Una fuerza sería la fuerza que se ejerce por el peso. El peso jala hacia abajo, ¿ya? Si el peso jala hacia abajo, entonces tiene un signo positivo, pero el peso está dado por la masa, por la gravedad, ¿verdad? Y le corresponde signo positivo porque jala hacia abajo. Pero sobre este cuerpo también está actuando otra fuerza, que está jalando hacia arriba. Esa fuerza es la que está ejerciendo el resorte sobre este objeto. ¿Está bien? Y como va hacia arriba, entonces colocamos un signo negativo. Esa fuerza sería la constante del resorte K. ¿Ya? ¿Por quién? Por la elongación que ha sufrido el resorte cuando tenemos esta disposición. Y aquí el resorte se ha estirado de aquí hasta acá. ¿Está bien? De aquí hasta acá. Y esa distancia es S. S. Le vamos a sumar la fuerza de viscosidad o la fuerza de fricción. Pero como aquí este sistema está quieto, está en equilibrio, ¿no?, entonces no hay una fuerza de viscosidad que de fricción o una fuerza que se oponga al movimiento, ¿verdad?, porque no hay movimiento. Entonces esa fuerza ya no la sumamos y eso debiera ser, según la segunda ley de Newton, igual a la masa, ¿verdad?, a la masa de ese objeto por la aceleración que tenga ese objeto. Pero la aceleración de ese objeto, debido a que está quieto, es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que mg menos ks es igual a 0. Y otra vez hemos obtenido a la ecuación de equilibrio. ¿Está bien? Ahora vamos a revisar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con esta otra disposición? Ya cuando todo empieza. Cuando todo empieza, entonces ya se da esta otra disposición que aparece aquí. Esta otra disposición sería, vamos a obtener otra vez el modelo matemático, ocupando estas dos leyes. Entonces, sumamos todas las fuerzas que estén actuando sobre este objeto. Vean que ahora ya lo hemos jalado. Y entonces vamos a suponer que lo aventamos o lo aventamos hacia arriba, hacia abajo, o simplemente lo soltamos y esto se empieza a mover. Imaginemos que ese sistema encerrado de color amarillo ya se está moviendo. Entonces,
decimos, hay una fuerza que está jalando hacia abajo. ¿Está bien? Esa fuerza que jala hacia abajo está dada por el peso. Eso lo vamos a anotar como M por G. Sí, signo positivo porque va hacia abajo. Ahora, hay otra fuerza que está actuando sobre este objeto. Esa fuerza es la que está ejerciendo el resorte sobre ese objeto. Y por la ley de Hooke tendríamos que esa fuerza siempre es proporcional a la elongación del resorte. Es decir, aparece la constante del resorte, K, que es la misma, porque se trata del mismo resorte, ¿verdad? K por la elongación del resorte, o sea, lo que se ha estirado. Él mide L y se ha estirado todo lo demás. Y todo lo demás es decir que se ha estirado desde aquí, todo acá, hasta acá. ¿Está bien? Y esa distancia, ¿cuánto es? Es S más X. ¿Ya? S más X de T. ¿Está bien? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este objeto? Como ahora estamos considerando que el medio está ofreciendo una resistencia al movimiento, entonces hay una fuerza de fricción o una fuerza de amortiguamiento que se le llama. Esa fuerza se considera que es un múltiplo de las derivadas. ¿Está bien? Entonces, en general, esa fuerza es un múltiplo, le vamos a llamar beta a esa constante de proporcionalidad, un múltiplo de la derivada de la posición, o sea, un múltiplo de la velocidad. ¿Sí? Ahora, ¿esa fuerza qué signo tendrá? Fíjense que si la masa va hacia abajo, esa fuerza se opone al movimiento. Es decir, si la masa va hacia abajo, entonces esta fuerza que se opone al movimiento tira hacia arriba. Es decir, tiene esa dirección que va hacia arriba. Por eso aquí le agregamos un término y le agregamos un signo que dice la dirección en la cual va jalando esa fuerza. ¿Sí? Que en este caso, como va hacia arriba, se le pone el signo negativo. Y esto debe ser igual, según la segunda ley de Newton, igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración nosotros ya sabemos que es igual a la segunda derivada de la posición. Por lo tanto, tendríamos que eso sería m por x b'. ¿Sí? Bueno, entonces, m por x b'. Tendríamos de aquí que podemos desarrollar. Esto sería mg menos ks menos kx menos beta x' menos m x b' igual a 0. ¿Ven? Pero fíjense que aquí aparece algo interesante. Aparece esta diferencia, ¿verdad? Pero esta precisamente es la ecuación de equilibrio. Es decir, esto siempre va a estar presente en el sistema, por lo tanto, esto es 0. ¿Bien? Porque se trata de la ecuación de equilibrio. Si eso es 0, entonces lo que nos queda es m por xb', multiplicando por un menos 1, tendríamos que quedaría mxb' más beta por x' más k por x. Y eso debe ser igual a 0. Y nos resultó, fíjense, nos resultó esto que está aquí, que es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Sus coeficientes son m, beta y k, que son números reales en principio. Pero además, este sistema se hace acompañar de dos condiciones iniciales. Una es x en 0, que nos dice, y que vamos a denotar por x sub 0, y que nos dice que la posición de la masa en el tiempo t igual a 0 es x sub 0. ¿Verdad? Otra condición es la derivada x' en 0. ¿Bien?
esa sería igual, lo vamos a denotar por x sub 1. De manera que si x sub 0 es igual a 0, quiere decir que la masa empezaría desde la posición de equilibrio, si x sub 0 fuera 0. Si x sub 0 fuera positivo, entonces esa masa empezaría a moverse a partir de un punto que esté por debajo de esta posición de equilibrio. Por debajo, en cualquier lugar, pero debe ser por debajo en caso de que x sub 0 sea positivo. Si x0 es negativo, entonces la masa habrá empezado de algún punto que está aquí por arriba de la posición de equilibrio. Más aún, ¿qué información nos da la velocidad? La derivada nos da la información sobre la velocidad con la que está saliendo, o sea, cuál es la velocidad que lleva al principio. Si x sub 1 fuera 0, entonces quiere decir que no lleva velocidad, es decir, que partiría del reposo. Y si parte del reposo, lo que ocurre físicamente es que nosotros tomamos a la masa y simplemente la soltamos. Desde donde sea que haya empezado, simplemente la soltamos. Eso significa que parta del reposo. Ahora, si x sub 1 fuera positivo, eso quiere decir que la velocidad con la que sale la masa o ese objeto es igual a x sub 1. Y como es de signo positivo, quiere decir que esa masa se dirige hacia abajo. El signo nos dice la dirección en la que se dirige, a la que va esta masa. Si x sub 1 fuera negativo, entonces diría que la masa parte con una velocidad igual al valor absoluto de x sub 1 y además iría en la dirección ascendente, o sea, iría hacia arriba, porque hacia arriba, acuérdense, es la dirección negativa. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, lo que obtenemos es este problema de valor inicial que ya nosotros sabemos resolver. Analíticamente, nosotros sabemos cómo resolver esta ecuación diferencial cuando tenemos coeficientes constantes y cuando tenemos condiciones iniciales. Sabemos, por el teorema de existencia y unicidad, que existe una solución única de este problema de valor inicial. ¿Ven? Esa solución única, que va a ser la función x de t, nos va a decir cuál va a ser la posición de esta masa, que aparece aquí, para todo tiempo. Se nos va a decir cómo se va a estar moviendo esta masa. Aunque nosotros después no vayamos a verla, vamos a saber que se va a estar moviendo de acuerdo a la expresión de la función x de t. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a revisar, vamos a aplicar esta teoría ya a un ejemplo concreto. Vamos a resolver un problema. Ese problema que vamos a resolver dice que supongamos que tenemos una masa que está unida a un resorte. Aquí está el resorte, ¿no? Por acá está la masa M, y sabemos que esa masa pesa 8 libras. Esta masa pesa, parece que se denota por W el peso, pesa 8 libras. ¿Está bien? Sabemos además que esa masa alarga al resorte 2 pies. Entonces esta masa alarga 2 pies a un resorte. Bueno, entonces alarga 2 pies a un resorte. Vamos a suponer que hay una fuerza de amortiguamiento que es igual a 2 veces la velocidad instantánea. Es decir, la fuerza de amortiguamiento que vamos a considerar es 2 veces la velocidad instantánea, que en este caso va a ser la derivada de la posición. Entonces, esta es la fuerza de amortiguamiento que está ofreciendo el medio a este sistema masa-resorte. ¿Está bien?
Una vez que tenemos esto, vamos a suponer que la masa se va a liberar desde la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 3 pies por segundo. Es decir, aquí ya está la masa unida con el resorte. Esta es la posición de equilibrio. Entonces, parte de aquí esta masa, pero además la avientan, ¿verdad?, hacia arriba con una velocidad, de manera que salga con una velocidad de 3 pies por segundo. Es decir, nos están diciendo cuál es la velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser igual a 3 pies por segundo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a resolver este problema ocupando la teoría que ya hemos desarrollado. Entonces, como nos dicen que hay una fuerza de resistencia, ¿verdad?, estamos ya suponiendo que este sistema masa-resorte se encuentra metido en un medio que está ofreciendo una resistencia al movimiento. Puede ser un medio viscoso, puede ser agua, aceite, algún otro material donde esté metido este sistema. ¿Está bien? Bueno, entonces ya vimos también que el problema de valor inicial que se asocia a este sistema está dado por la masa que multiplica a la segunda derivada más beta. Acuérdense, beta es la constante de proporcionalidad que nos indica la fuerza de resistencia del medio, que en este caso es beta por x', más la constante del resorte K por x, y eso es igual a 0. Se acompaña de dos condiciones iniciales. X en 0, que nos dice cuál es la posición de la masa cuando todo empieza. De acuerdo al problema, nos dicen que esta masa parte del equilibrio, es decir, x en 0 es igual a 0. Pero además nos dicen cuál es la velocidad inicial con la que sale, es decir, x' en 0 es igual a 3, ¿verdad? 3 pies por segundo. Pero además debemos considerar que se trata de que la han aventado con una velocidad ascendente, o sea que va hacia arriba. Va hacia arriba, como va hacia arriba, entonces para allá están la dirección negativa. Por eso vamos a agregar un signo menos a esta condición. Entonces, lo que sigue pues es resolver este problema de valor inicial para que podamos encontrar a x de t. ¿Está bien? Una vez que nosotros encontremos a la solución, podemos ver quiénes serían m, beta y k, o podemos elegir de una vez calcular los valores de m, beta y k para que al final podamos expresar a la solución. ¿Bien? Vamos a seguir esto último que les acabo de decir. Vamos a ver cuánto vale m, beta y k. Bueno, en el caso más sencillo, vemos que beta, ¿a qué es igual? Beta es la constante de proporcionalidad que nos dice acerca de la fuerza de resistencia del medio. De acuerdo a la información del problema, dice que hay una fuerza amortiguadora que es igual a 2 veces la velocidad instantánea. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que beta es igual a 2, porque toda esta es la fuerza de amortiguamiento. Y la constante es 2. Bueno, una vez que tenemos a beta, podemos encontrar, por ejemplo, a m. ¿Quién es m? Fíjense que a m la podemos encontrar a partir de la información que nos dan, relacionando alguna ecuación en donde aparezca m y donde aparezca la información que nos dan. Por ejemplo, se puede hallar a partir de la fórmula del peso. Sabemos que el peso, que en este caso es omega, es igual a la masa por la gravedad. Eso nos dice que la masa es igual ¿a quién? Al peso sobre la gravedad. En nuestro caso, la masa
Entonces sería igual al peso, el peso es de 8 libras, sobre la gravedad. ¿Ya? La gravedad es de 32.2 y algo pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a colocar 32 para no perder generalidad. Y entonces tendríamos que esto sería igual a un cuarto. Ese es igual a un cuarto de Slug. Es decir, la masa es igual a un cuarto. Ahora, ya tenemos a la masa. Vamos a hallar a la constante del resorte K. ¿Cómo se encuentra? Pues a partir de la ley de Hooke. Esa ley nos dice que la fuerza que está ejerciendo el resorte sobre la masa es proporcional, ¿verdad?, a la elongación del resorte. Pero aquí ya nos dicen cuál es la elongación del resorte. Dice que esta masa que pesa 8 libras alarga 2 pies al resorte. ¿Está bien? Entonces, esa elongación es igual a 2 pies. ¿Está bien? Pero entonces, ¿quién es la fuerza restauradora del resorte? ¿Cómo la encontramos? Pues la podemos encontrar a partir de la ecuación de equilibrio. Acuérdense que cuando está la posición de equilibrio, tendríamos que el peso es igual a la fuerza restauradora del resorte. En nuestro caso, vamos a colocar en lugar de esta fuerza restauradora del resorte, vamos a colocar el peso, que es igual a 8 libras. Es decir, 8 libras debe ser igual a 2 veces K. ¿Está bien? Eso quiere decir que entonces K es igual ¿a quién? A 8 sobre 2, que es 4. Y ya está, tenemos los valores de K, tenemos el valor de M y el valor de beta. Podemos sustituir en la ecuación diferencial y tendríamos que un cuarto, entonces tendríamos un cuarto de xb' más 2 por x' más 4 por x es igual a 0. Eso es equivalente a que multipliquemos la ecuación por 4 y quedaría xb' más 8x' más 16x igual a 0. ¿Está bien? Pero esta ecuación se puede resolver buscando a dos soluciones linealmente independientes. ¿Ya? Esas soluciones linealmente independientes van a estar expresadas en forma de una exponencial de RT. ¿Ya? Pues entonces, el polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial sería R al cuadrado, ¿ya?, más 8 por R más 16 igual a 0. Pero esto también se puede escribir como R, ¿ya?, más 4 todo al cuadrado, y eso debe ser igual a 0. Es decir, R igual a menos 4 es una raíz de multiplicidad 2. De manera que la solución general, ¿quién sería? La solución general sería x de t ¿ya?, igual a C1 por la exponencial de menos 4t más C2 por t, debido a que se trata de una raíz de multiplicidad 2, por la exponencial de menos 4t. ¿Sí? Y entonces tendríamos que esa es la solución general. A partir de aquí, ocupamos las condiciones iniciales, que en este caso son estas dos. Aquí está la información sobre la posición y sobre la derivada en el tiempo inicial. Y con eso debemos encontrar los valores de las constantes C1 y C2. Eso ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, vamos a obtener ¿qué?
con las condiciones iniciales, tendríamos que x de t, acordémonos, x de t era igual a C1 por e a la menos 4t, más C2 por e a la menos 4t, y todo eso por t. ¿Está bien? La condición inicial es x en 0 igual a 0, porque la masa parte de la posición de equilibrio, y x' en 0 igual a menos 3. Entonces debemos resolver y encontrar a los valores de las constantes C1 y C2. ¿Está bien? Bueno, por un lado, tendremos que 0 es igual a x en 0. Venimos aquí a la función y evaluamos en t igual a 0. Entonces nos quedaría que este término segundo se iría, ¿verdad? Porque valdría 0, y aquí nos quedaría c sub 1. Así tendríamos c sub 1. Por lo tanto, c sub 1 es igual a 0. ¿Bien? Ahora, de la otra condición, podemos ver que si c sub 1 es igual a 0, entonces ya este término lo podemos quitar. Y podemos calcular quién es la derivada. La derivada sería x' de t, ¿ya? Va a aparecer la derivada de este término, pero como C1 ya fue 0, ya nos vamos a evitar la fatiga de calcular la derivada. Y al final la vamos a evaluar en 0. Ya le voy a poner aquí la evaluación en 0. Quedaría la derivada de este producto. Sería C2 por la exponencial de menos 4 por t, ¿verdad? Por la derivada de t, que sería 1. Pero al evaluar en 0 nos quedaría menos 4 por 0. Y esto sería igual, ¿ya? ¿A quién? A c sub 2. A c sub 2 por un lado. ¿Por qué? Ya no vamos a agregar el otro término, porque precisamente cuando derivemos ahora a esta función, va a aparecer t multiplicada por la derivada de esta función. Pero como estamos evaluando en 0, este otro término ya no aparece aquí en estas derivadas. De manera que nos queda que x' en 0 es igual a C2, pero sabemos que x' en 0 es igual a menos 3, por lo tanto, C2 es igual a menos 3. De manera que tenemos quién es x de t. X de t es igual a menos 3, que es lo que vale C2, por t, ¿ya? Por e a la menos 4t. ¿Está bien? Esa es la función que nos describe la posición de la masa para todo tiempo. ¿Está bien? Fíjense que una vez que obtenemos a la solución, tenemos que poder leerla, poder interpretar qué significa esa solución. Fíjense que de aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar al transcurrir mucho tiempo? Eso equivale a obtener el límite cuando t tiende a infinito de x de t. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que, al tomar el límite, vamos a ocupar la regla del L'Hopital y vamos a obtener que ese límite es igual a 0. Es decir, que la posición de la masa al transcurrir mucho tiempo va a alcanzar a la posición de equilibrio, o sea, se va a volver a quedar quieta. Es lo que realmente estamos esperando para nuestro sistema, porque ahora ya existe una fuerza que va a amortiguar el movimiento. Entonces no se va a quedar así de manera indefinida moviéndose hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Como pasaba en el caso que ya revisamos ayer. Pues entonces, esta información es importante porque nos dice que nuestro modelo está bien, que está representando bien a lo que está pasando con el sistema y que además esta solución que estamos dando tiene sentido físico. Bueno, entonces, fíjense que podemos ver algo más de esto. Nos podemos preguntar, ¿cuántas veces
si es que existen, cuántas veces la masa cruza otra vez por la posición de equilibrio. ¿Está bien? Nosotros tenemos, vamos aquí a graficar, tenemos la gráfica de T y de X de T. ¿Está bien? Entonces aquí colocamos a la masa. Estamos partiendo de que hay una barra fija, que aquí está el resorte, y que la masa está partiendo, en nuestro caso de este ejercicio, está partiendo de la posición de equilibrio. Y además va hacia arriba. ¿Está bien? La aventamos hacia arriba y sale de manera que salga con una velocidad igual a 3 pies por segundo. ¿Está bien? Nos preguntamos, pues nosotros sabemos que esta masa va a ir hacia arriba. ¿Será que va a subir, va a bajar otra vez y va a llegar a cruzar esta posición de equilibrio? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues igualamos, ¿verdad? Igualamos 0, que es la ecuación de la posición de equilibrio, que es x en t igual a 0, igual a esta solución, que sería menos 3t e a la menos 4t, para encontrar los valores de t en los cuales se cumpla esta igualdad, es decir, en los cuales vuelva a pasar la masa por esta posición de equilibrio. ¿Y qué encontramos? Que esto es igual a 0, sí y solo si t es igual a 0. Pero t igual a 0 es este punto que está aquí. ¿Está bien? Es exactamente el origen. Pero es que de ahí partió. ¿Está bien? Es decir, y como no hay otro valor para t, esto quiere decir que la masa no va a volver a pasar por esta posición de equilibrio. No va a ser algo así, que esté por acá arriba y luego baje y cruce. No va a cruzar. ¿Está bien? Entonces, con esta información podemos obtener eso, o sea, no va a cruzar. Más aún, podemos encontrar información sobre el valor más alto que va a tener la masa, o sea, cuál va a ser el punto más alto que va a alcanzar la masa, ¿ya? Y en qué valor para t, o sea, en qué instante de t se va a alcanzar ese punto más alto. ¿Sí? Para eso nosotros sabemos de cálculo diferencial que la derivada de la función, ¿verdad? Que la derivada igualada a 0 nos va a dar los valores máximos o mínimos, ¿verdad? Entonces, cuando derivemos a esta función con respecto a t, vamos a obtener precisamente esos valores para t. Podemos ver que la derivada es igual a menos 3 por la exponencial de menos 4t por 1 menos 4t. ¿Está bien? Ustedes pueden calcular esta derivada y les va a dar esto. Ahora, esta derivada es igual a 0 si y solo si este término es igual a 0. Pero eso se da cuando t es igual a 1/4. ¿Está bien? Cuando t es igual a 1/4, que pensemos que esté por aquí, 1/4, es donde se va a alcanzar el punto más alto. ¿Está bien? Entonces, esta función parte de aquí, de la condición de equilibrio, esta masa parte de la posición de equilibrio, sube, y va a alcanzar un punto más alto en algún cierto valor. Y luego se va a empezar a bajar despacito, despacito. Si lo graficamos aquí con respecto al tiempo, entonces en el tiempo t igual a 1/4, vamos a tener que se va a alcanzar el punto más alto. ¿Bien? Y de ahí va a empezar a bajar. Pero como no va a volver a cruzar el eje o la posición de equilibrio, pero sí se va a pegar mucho, entonces su gráfica iría así, ¿ya? Sin tocar otra vez a la posición de equilibrio. Bueno, acuérdense que este es un modelo
en la realidad lo que va a pasar es que va a volver a alcanzar la posición de equilibrio en un tiempo suficientemente grande, de manera que esta distancia que está aquí ya se consideran que serían iguales. ¿Ah? Bueno, entonces, este resorte que está aquí y que contiene en un extremo a la masa, lo que va a hacer, de acuerdo a esta solución y a la interpretación física de lo que estamos diciendo, es que cuando llegue un tiempo de un cuarto, ¿ya? Esta masa va a empezar a subir, a subir, a subir, y cuando llegue el tiempo de un cuarto, va a alcanzar su punto más alto, ¿ya? Va a alcanzar su punto, va a empezar a subir y va a alcanzar su punto más alto y va a volver a bajar la masa junto con el resorte. Pero va a bajar despacito, despacito, de manera que va a llegar despacito hasta la posición de equilibrio. Esto nos habla de un resorte muy fuerte que hace que esa masa no lo flexione tanto. Si el resorte no fuera tan fuerte, entonces esta masa haría que este resorte se mueva hacia arriba, hacia abajo, y hacia arriba y hacia abajo, y se esté moviendo la masa. ¿Está bien? Bueno, entonces, este es un ejemplo de un sistema masa-resorte en el que se encuentran sumergidos en un medio que está ofreciendo una resistencia al movimiento. ¿Está bien? La diferencia en la ecuación diferencial con respecto a la que ya obtuvimos anteriormente, en la que no había amortiguamiento, es precisamente ese término de amortiguamiento que generalmente se toma como un múltiplo de la velocidad. ¿Bien?